tomar el pulso a cómo se encuentra la televisión, como todos los años. Lo que pasa es que ciertamente este año se encuentra en plena ebullición los temas de televisión. Fundamentalmente, el seminario arranca, como sabéis, el miércoles por la tarde. Lo que pasa es que ahí arrancamos con una mesa donde los diferentes aspectos de la nueva, lo que se podría llamar la nueva televisión, las nuevas formas de emitir televisión, pues empiezan a tener cabida dentro del seminario. Después arrancamos el jueves por la mañana profundizando en temas de data, en Machine Learning, en Big Data, en canales de retorno, incluso en el estudio desde otro punto de vista de lo que son la información que tenemos sobre el consumo televisivo. Hasta la audiometría tiene un enfoque, como sabéis, muy focalizado en el aparato receptor de televisión, y ese aparato receptor de televisión hoy en día pues se nos queda corto a la hora de investigar el comportamiento de los individuos en el consumo de contenidos televisivos por la aparición de nuevos devices, de nuevos aparatos capaces de reproducir televisión y otros contenidos audiovisuales que no están actualmente medidos por la audiometría, y también determinados consumos que se hacen en el aparato receptor de televisión, pero de contenidos que hoy en día no son considerados como televisión. Entonces, la segunda ponencia de este seminario habla sobre esa parte central del individuo a la hora de medir. El individuo consuma a través del aparato que quiera consumir y en el momento en el que lo quiera consumir. Y eso arrastra a que esas nuevas formas de distribución de la televisión generan nuevos comportamientos en los individuos, y esos nuevos comportamientos llegan a definir targets concretos que son significativamente mucho más poderosos a la hora de analizar la audiencia que incluso los targets sociodemográficos habituales: sexo, edad, clase social. Aquellos individuos que disponen en sus hogares de otra alternativa de ver la televisión en streaming, etcétera, pues generan audiencias de manera diferenciada o claramente diferenciada a los individuos que no disponen de esos mecanismos de visión. Por eso, quizás, y empezando por el arranque de las ponencias y acabando por la mesa final que hemos titulado Reinventando la televisión en la era del streaming, quizás son los factores que más van a marcar este ADEMO, al que le van a seguir ponencias como aquellas que tratan de ver cómo los efectos de esos nuevos servicios de contenidos audiovisuales están afectando no solo al montante volumen de la audiencia de determinados programas, sino también a la audiencia de la publicidad, y por tanto la profundización en determinadas ponencias que nos hablan sobre cómo hacer esa publicidad más relevante, que llegue mejor al consumidor, que sea más notoria. Yo creo que uno de los mayores retos que tiene la televisión hoy en día es fundamentalmente aquella que afecta a la distribución de sus contenidos. Entonces, ahora mismo estamos viviendo una transformación en esa transmisión o diferentes formas de transmisión de los contenidos, que está afectando de manera muy directa a lo que son los consumos que hasta ahora entendíamos como consumos convencionales de televisión. Hay, por una parte, aquellos estudios que están basados en el individuo como fuente de toda la actividad que desarrolla, tanto el consumo televisivo como puede ser el estudio general de medios. Ya llevamos más de un año trabajando en esa penetración de esas nuevas formas de consumo de contenidos audiovisuales, y con la capacidad de poder decir cómo eso está afectando a la población española, que aproximadamente el total televisión de pago en España está por encima del 50%, es decir, más de la mitad de los hogares en España ya están consumiendo algún tipo de televisión de pago, y en un casi 40% estas OTTs, estas llamadas OTTs, Netflix, HBO, Amazon y tal. Que además en muchos de esos hogares existe una duplicación muy importante, incluso el 7% de los hogares actualmente
están consumiendo las 3 plataformas más importantes de estos contenidos. Es decir, Netflix, HBO y Amazon Prime Video, el 7% de los hogares españoles tienen las 3 plataformas. Estas mediciones, claro, contrastan con la medición que podríamos denominar como oficial, ya que en la medición oficial, en la medición por audiometría, todavía no podemos dar respuesta a cuál es la audiencia. El Estudio General de Medios sí que ha podido dibujar un poco cuáles son las curvas de consumo de estos nuevos consumos de contenidos audiovisuales, pero la audiometría todavía lo ve muy lejano. Lo ve muy lejano porque hay una parte que no es capaz o no hemos sido capaces de medir, que es las audiencias que se producen fuera del aparato receptor de televisión, y por otro lado aquellas que se producen dentro del aparato receptor de televisión, pero a través fundamentalmente de las Smart TV, pues esos contenidos hoy en día no son tildados como televisión, con independencia de otra serie de servicios que ahora mismo los individuos también empiezan a consumir y que sí que tienen mayor dificultad a ser denominados como televisión, como pueden ser las aplicaciones TikTok, donde los individuos realizan vídeos y se comparten esos vídeos, pero que quizás podrían no ser considerados como contenidos televisivos. Ahora la televisión sí que tiene ahí otro reto muy importante, y es los contenidos televisivos. Mientras que la televisión que podríamos denominar tradicional o la perteneciente a grandes grupos de comunicación están y se ven en la comunicación que están haciendo ahora mismo por la propia televisión, en sus promociones, en la defensa de esos grupos, de una parrilla de programación con un perfil determinado y con una imagen que quieren transmitir de un concepto de parrilla completa de una programación. De hecho, se enfrentan a la parrilla de su principal competidor, a los contenidos de estas nuevas formas de ver la televisión en streaming, que se fundamentan más en contenidos de grandes producciones o contenidos de gran repercusión que los individuos pueden consumir cuando quieran, y que además a todo eso se junta con contenidos muy específicos dirigidos a nichos de personas. Esta dicotomía ha hecho o está haciendo que en términos oficiales la televisión esté disminuyendo su audiencia y, sin embargo, los consumos de contenidos audiovisuales no estén disminuyendo. Entonces, la televisión que podríamos denominar en línea se ve en esta especie de contradicción. Por un lado, no se quiere ver los consumos o no se quiere reflejar en los datos oficiales el consumo de otros contenidos audiovisuales, pero por otro lado tampoco se quiere dar la imagen de que la televisión está disminuyendo la audiencia, porque en realidad se siguen consumiendo contenidos audiovisuales, incluso posiblemente más que antes.